El BAF es el país soberano donde habitan los gigantes del mundo de One Piece. Está inspirado evidentemente en el mundo vikingo, pero tiene un secreto importantísimo que hoy vamos a evaluar. El generalísimo Dante de Gaula es quien nos acomete. Es menester hablar del BAF y el secreto más poderoso que viene desde el siglo vacío. Y es que para poder evaluar a el BAF tenemos que partir de que Ichiro Oda adoraba una serie llamada Viki el Vikingo, que se trataba ciertamente de vikingos en una travesía a través del mar. Eran realmente piratas vikingos. Oda dice que gracias a esa caricatura creó el mundo de One Piece, creó un manga de piratas. Esa es realmente la importancia de los piratas vikingos en el mundo de One Piece. Hay muchas referencias a el BAF en el manga, y es que en el primer capítulo podemos certificar que el barco de Shanks es un barco vikingo. Podemos decir que fue creado en el BAF. Y las referencias continúan, incluso vamos a Little Garden donde estaban dos gigantes poderosos e influencian tanto a Luffy y a Usopp, y ellos finalmente dicen que tienen muchísimas ganas de ir a el BAF. Y es que el BAF es un territorio del Nuevo Mundo que está habitado por los gigantes. El BAF es considerado como el país más fuerte del mundo por su ejército famoso, que tiene una gran fuerza. Debemos entender de el BAF que es una nación soberana, que no forma parte del gobierno mundial y que les ha costado entrar. Entiendo que hay muchos países que no forman parte del gobierno mundial. Sin embargo, Wano, por ejemplo, tuvo que cerrar sus puertas para evitar que entraran. Sin embargo, el BAF permanece soberano, permanece abierto y permanece poderoso como siempre. Y es que debemos recordar que hay yonkos que tienen ataques que hacen referencia a el BAF, como Big Mom, que tiene un ataque llamado Ikoku, que literalmente significa nación poderosa o nación soberana, y hace referencia evidentemente a el BAF, ya que en Little Garden, Dory y Brogy hacen ese mismo ataque. Podemos llegar a la conjetura de que Kaido también puede hacer dicho ataque poderosísimo, y es que también Kaido hace un ataque llamado Ragnarok. Evidentemente viene de la mitología nórdica ese término, entonces debe estar implicado con el BAF. Se dice que desde niños están entrenando atacando a la serpiente ensangrentada, que a base de teorías y conjeturas podemos decir que es el Red Line. Ellos entrenan atacando esa construcción masiva. Pero hay un tema muy importante dentro del mundo de One Piece que normalmente se les olvida a todos, y eso es la gigantificación. Y es que Trafalgar D. Waterloo en el capítulo 668 del manga de One Piece le notifica a Robin y a Luffy que el gobierno mundial tiene una investigación, incluso una obsesión de convertir a los humanos en gigantes. Estas investigaciones llevan cientos de años por parte del gobierno mundial. Esto indica que previo a Vegapunk, previo al descubrimiento del factor linaje y todo esto, ya estaban experimentando porque necesitaban a gigantes para poder tener un potencial bélico impresionante. Incluso lo refiere en dicho capítulo que nadie se podría oponer al gobierno mundial si consigue obtener a los gigantes. Y es que Big Mom dice lo mismo. Si Lola se hubiera casado con el rey de el BAF, Loki, Big Mom hubiera obtenido el poder bélico más importante del mundo de One Piece y así hubiera podido derrotar a los demás emperadores. ¿Entienden la ecuación? Si Big Mom obtiene el ejército soberano de el BAF, hubiera desgraciado a Kaido, a Shanks y a Shirohige juntos. Es brutal. Jaguar D. Sol en los últimos capítulos decidió llevar todos los libros y toda la información de Ohara a el BAF, entendiendo que Jaguar D. Sol fue el que dijo que eran los del BAF unos bárbaros, ya que él no proviene del BAF a pesar de ser un gigante. Pero es que si Jaguar D. Sol quiere resguardar los libros y la información de Ohara, él no encontró un lugar más seguro que el BAF.
la nación soberana. Y es que para evaluar a los gigantes tenemos que tomar en cuenta la longevidad que tienen. Y es que ellos viven más de 300 años. Eso indica que la información del siglo vacío en el BAF está latente, está muy fresca, ya que sus abuelos teóricamente estaban en el siglo vacío y pudieron haber contado las historias sin que se pierda mucha información. Y más allá de eso, Vegapunk en el capítulo anterior, en el capítulo 1068, refiere ciertamente que tiene la intención de obtener esta fuente de energía ilimitada para que el mundo pueda vivir en abundancia. Pero en estos momentos dice Vegapunk que es imposible de replicar, él no lo puede llevar a cabo. Sin embargo, dice que la isla de Egghead está energetizada por llamas que realmente tienen la facultad de cambiar a energía fácilmente. Pero es que es ahí donde entra el BAF, porque también hemos visto un robot gigante que se asemeja ciertamente a un vikingo, a un casco vikingo, y se dice que hace 200 años atacó a Mary Joa. No es coincidencia que desde el capítulo 1068 del manga de One Piece, Oda ya está dibujando a gigantes atacando Mary Joa. Y es que yo creo que el BAF como nación soberana tuvo una misión, y esa misión es la de mantener esta fuente de energía ilimitada. Yo creo firmemente que el BAF era un aliado del Gran Reino en el siglo vacío, justo como lo era Shandora, quizá Arabasta, la isla Gyojin y otras ciudades importantes dentro del mundo de One Piece que curiosamente Monkey D. Luffy ha visitado. De hecho, creo que los aliados más importantes del Gran Reino eran Wano, el BAF y Shandora. Shandora estuvo en combate poderoso en la Gran Guerra antes del siglo vacío. De hecho, se culmina la Gran Guerra con la caída de Shandora, ciertamente un aliado importantísimo. Wano evidentemente es aliado del Gran Reino porque fue aquellos que crearon los Poneglyph, que cuentan la historia ciertamente del siglo vacío, de los D y las armas ancestrales, entre otras cosas. Y la misión finalmente de el BAF como aliado del Gran Reino, yo creo que fue mantener sano y salvo esta fuente de energía poderosísima. Incluso creo que esta fuente de energía la ha tenido el BAF desde hace mucho tiempo con el objetivo de protegerla. Y no solo eso, esta base de energía, que es un sol que nace constantemente, es la base y la fuente de la gigantificación. Ciertamente, estoy diciendo que esta fuente de energía es lo que hace que los gigantes se hayan convertido en gigantes a través del tiempo. Y es que vámonos rápidamente al manga. Les voy a dar un dato que van a flipar. Es un dato impresionante que certifica lo buen escritor que es Ichiro Oda. Y es que ya habíamos hablado en este video del capítulo 668 del manga de One Piece, donde Lo habla de gigantificación del gobierno mundial y Mary Joa, ¿cierto? Pues ahora cambiamos los números de ese capítulo. Vámonos al 866. Y es ahí donde estamos en el BAF. Y es que ya no sé si es una coincidencia o realmente Oda tenía planeado todo esto, porque realmente es impresionante. Porque creo que en este último capítulo, en el 866, se nos da la clave de la gigantificación y del tamaño de los gigantes. Y es que en ese capítulo se habla del nacimiento de Loki, de Goldberg y de otro gigante. Están en los preparativos del solsticio de invierno. Y por ahí hay un diálogo en donde dice: agradecemos al sol por el crecimiento de nuestros niños. Y es que creo que esa es la clave. El sol, la fuente de energía que tienen, se renueva año con año. Y eso es lo que le permite a los gigantes ser gigantes. Estar en cercanía con esa fuente de energía los ha convertido a través del tiempo en gigantes. Es que esta energía se renueva teóricamente cada año, y es por eso que en el BAF hay un festival del solsticio de invierno que celebra la muerte y el renacer del sol. Entonces el sol es demasiado importante para el BAF, ¿cierto? Y es que nosotros en el 1044 ya tenemos
a un dios del sol, al dios del sol Nika. Y es que si todo lo que acabo de decir en este video es cierto, implicaría el alto conocimiento que tienen los reinantes del BAF, principalmente Loki y los que están a su alrededor de la historia del siglo vacío. Y no solamente de eso, sino de Joy Boy y todo lo acontecido en el siglo vacío. Y de la misma manera, la gran guerra y todo el plan que tuvo Joy Boy en coalición con Guano de mantener la historia a través de los Poneglyph, mientras que la gente de El BAF resguarda esta energía poderosísima para la llegada de Joy Boy a El BAF, que a su vez es el dios del sol. Entonces, teóricamente, en El BAF encontrarían aliados. Es más, yo creo que están esperando ansiosamente al dios del sol, Nika, en El BAF. Lo cierto es que El BAF es importantísimo y próximamente lo veremos. El arco más importante de todo One Piece por cuanto hace información y desarrollo será El BAF. Y es que Usopp lo necesita cuanto antes.